Más adelante pusimos retos del juego de calamar, el juego de la galletita. Y el que perdía le tenía que poner ojos locos a Thanos. Dibujamos a Lastor y a Godzilla. Godzilla, eso no era harina. Y también dibujamos a Zuble del Circo Digital en competencia de ñibujos. Con mis primas, las pintoras. El día de hoy mi prima mayor va a utilizar los marcadores Tous de los chinos. ¡Qué bendición! Y mi prima, la pintora, no va a utilizar los Primacolor Premier. Ella va a utilizar los Faber-Castell escolares y los Faber-Castell Super Soft. Y yo voy a utilizar los marcadores Posca. El reto del día de hoy va a ser romper la galletita del juego del calamar. Y el que pierda va a ser eliminado. No. El que pierda va a usar los ojos locos. El primer personaje es Alastor. Pero antes, el hijo de la gallina de los saludos dijo que va a mandar unos saluditos al final. Esta es mi prima la pintora y ella va a ser la primera en dibujar a Alastor. Va bien, pero fíjense que siempre le hace los ojos iguales a todos los personajes. No entiendo por qué. ¿Quién ustedes creen que va a ser el eliminado del día de hoy? Yo pensaba que mi primita iba a colorear con los marcadores Faber-Castell de los rojos, lo normal. Y no, a ella le encantan sus lápiz de colores super soft. Y después de unos retoquitos, este es su resultado. Ese no es Alastor, ese es Añastor. ¿Cuánto tú le das del 1 al 10? Yo le doy un 7. Es turno de mi prima mayor y recuerden que ella tiene los marcadores todos de los chinos y cada vez que ella utiliza estos marcadores hace una obra de arte. Duró aproximadamente 20 minutos haciendo este dibujo. Sé que parece poco tiempo, pero ella hizo su dibujo con mucha calma, ya que ella no quería perder, quería ser la ganadora. El dibujo le quedó bastante bonito y el coloreado va muy bien. Podrá ganar esta ronda y este es su resultado. ¡Qué dura! Yo a ese dibujo le doy un 8 de 10. La verdad es que le quedó bastante bonito. Y yo voy a poder superar esto. Ay, mi madre. Vamos a ver qué puedo hacer con este personaje. Este personaje no lo conozco, pero me lo pidieron mucho en un en vivo que hice hace unos días. El boceto lo puedo hacer un poquito rápido, ya que es un personaje un poquito complicado, pero en verdad no es tan difícil. Por lo que veo, mi dibujo se está pareciendo al de mi prima mayor. No. Lo primero que voy a colorear es todo lo que lleve rojo claro en el dibujo, que es el pelo, los ojos, un poquito aquí en el pecho y la ropa, casi la ropa completa. Y también en esta cosa que no sé qué es, que parece. Él lleva un tono rojo como oscuro y lo que voy a hacer es ligar el color rojo con el negro. Así pude lograr ese color rojo oscuro que necesitaba y no lo tenía. ¡Qué bendición! Y para la parte de la luz voy a utilizar un colorcito piel y le voy a pasar por cada orillita. Hice la piel con un poquito de gris porque pensaba que era así. Me quedó bonito. Los dientes lo hice de amarillo claro y le hice una sombrita. Y empecé a delinear todo el dibujo. Le tengo mucha fe, creo que me va a quedar bastante bonito. Y después de unos retoquitos insanos, este es mi resultado. ¡Qué lindo! Yo le doy un 8 de 10. Me encantó este dibujo. Voy a hacer pronto un tutorial de eso. El siguiente personaje es Zuble. Yo creo que así que se dice. Y la primera en dibujar es mi prima la pintora. En los comentarios me pueden decir si esa es la manera correcta de pronunciar su nombre. Zuble. Este dibujo a mi prima la pintora le está quedando bastante bonito. Por cierto, hoy dibujamos en el patio. Yo creo que este va a ser uno de los mejores dibujos que va a hacer mi prima la pintora. No sé si es porque el dibujo es chueco. Bueno, también es que ella hace unos días me prometió que iba a dibujar mejor que antes. Y yo no sé ustedes, pero a comparación de las anteriores competencias, le está quedando bastante bonito porque este es su resultado. Esta no es Soble, esta es Roble. Mentira, le quedó bonito. Yo le doy un 8 de 10 a su dibujo. Es turno de mi prima mayor y vamos a ver con qué obra de arte ella va a salir. ¿Será que podrá superar el dibujo de mi prima la pintora? El boceto no es tan prometedor, pero también hay que ver al final. El boceto te puede quedar feo, pero si tú lo arreglas con un coloreado bonito, puede ser que se arregle mucho. Y como ustedes saben, su fuerte son los marcadores, así que yo creo que le va a quedar un poquito bonito. Y así quedó su dibujo. ¿Ustedes creen que ganó mi prima la pintora o mi prima mayor? Para mí están un poco parecidos. Así que ustedes van a ser los jueces en esta ronda. Es mi turno y le voy a contar un poquito del personaje. Este es un personaje de una famosa serie de YouTube que se llama El Increíble. Sí,
Circo Digital. El nombre de este personaje yo no me lo sé. Yo creo que es como Zule, pero yo sé que sus compañeros se llaman Cameraman, Goku, Naruto y One Punch Man. Ay, se me olvidaba uno, Luffy. No, Dibudomi, no eran esos. Sus compañeros se llaman Pony, Kaine, Ragata, Gango, Kinger y Jax. Ah, sí, es que se me olvidó. Esta es la típica personaje que no le importa nada y que si la mandan a hacer algo y ella no quiere, no lo hace. Pero trata de ayudar a sus compañeros, como en el capítulo anterior, donde ella le hizo una máscara a Gangul feliz, porque Gangul siempre tenía una máscara triste. Algo extraño es que, ¿qué es esta personaje? Porque ella tiene una cabeza de triángulo, los ojos, un ojo más chiquito que otro, el cuerpo parece un maní raro, tiene una ala, tiene unos brazos que parecen pinzas, y la otra parece una cosa que tiene adentro el inodoro. Es extraña, pero me quedó bonita porque este es mi resultado. Yo le doy un 8 de 10 a mi dibujo. No me gustó tanto porque lo coloreé con marcadores Posca. Para mí, si me hubiera tocado con lápiz de colores, lo hubiera hecho mejor. Vamos para dentro de la casa porque se está haciendo oscuro. Y el siguiente personaje que vamos a dibujar es Godzilla. La primera en dibujar es mi prima, la pintora. Y en la próxima ronda vamos a hacer retos del juego del calamar. Y ella no lo sabe. Yo pensaba que con el dibujo de Godzilla ella se iba a demorar unas 2 horas o 1 hora haciendo este dibujo. Pero no, lo hizo en un tiempo récord el dibujo. Para mí ella no dibujó, ella hizo un fuafua. Muchos entenderán. Es como cuando tú no quieres hacer algo y lo haces así rápido para salirte de eso. Y este es su resultado. Uy, pero qué piel nota se carga Godzilla. Uy, Godzilla. Es turno de mi prima mayor. Con la imagen que ella eligió de referencia, yo creo que ella se va a demorar 1 hora haciendo este dibujo. No, pero si ella hace ese Godzilla, yo creo que ya me ganó. Ustedes saben que yo pensaba que ella iba a ser el cerdito de York cuando estaba haciendo eso. Cuando la maestra te pedía que dibujes un dinosaurio, todos dibujando a Godzilla, yo dibujando el dinosaurio de York. Al parecer ella no le va a dar tantos detalles a su dibujo, solo lo va a colorear de una manera normal y este es su resultado. Ese no es Godzilla, ese es Ñoxila. ¿Ustedes creen que este Godzilla le pudiera ganar a King Kong? Claro que no. Godzilla, eso no era agua de mar. Es mi turno y como yo tengo los marcadores Posca, no puedo darle tanto detalle a mi dibujo, así que yo voy a hacer un boceto de un Godzilla, pero como un poquito adorable, no tan adorable porque lo quiero hacer como que esté tirando algo de la boca, algo así como un Kamehameha. Ay, pero Godzilla no hace eso. Yo no sé si Godzilla es color negro o color gris, pero yo voy a hacer una función entre ambos colores, ligando el color gris con el color negro, dándole un efecto de sombra y luz. La cola la voy a colorear completamente de color negro. La parte de atrás, que no sé cómo se llama, la voy a colorear de color azul, un azul que sea un poquito brillante. Y el Kamehameha que él tira por la boca lo voy a colorear también azul. La parte de la panza la voy a colorear amarillo con rojo y naranja para que parezca un efecto de sombra. Y voy a delinear todo el dibujo con marcador negro. Casi se me olvidaba colorearle la boca, la coloreé con un colorcito rojo y le di un efecto de luz con un marcador blanco para que quede un poquito más bonito y este es mi resultado. En verdad no me gustó mucho. Yo sé que ustedes van a decir que me quedó bonito, pero para mí me quedó feo. El siguiente personaje es Thanos, el jugador número 230. Para esta ronda hice la galleta que utilizaron en el juego del calamar. Ya ustedes saben la dinámica, el que rompa la galleta queda eliminado. El tiempo era de 30 minutos. Ahí está su galleta y su galleta. El que pierda boza, los ojos locos. ¿Cuántos minutos son? 30. ¿Cuántos son? 30. No, ahí, ¿cuánto hay? 3 minutos. ¿Qué? 3 minutos va a ser el tiempo, no 30. Y vamos a empezar en 3, 2, 1. Es que tú me rebalas. No me quita. Ay, Dios. Bueno, pueden usar otra cosa. Casi le rompe. Esta, mira, va a hacer lo mismo y la va a romper. Tú la vas a romper. A una galleta. La rompió. Perdió. Dame ver tu galleta. Y la perdedora fue mi prima mayor. Ahora vamos a dibujar a Thanos. Prima mayor, ¿y por qué tú le haces los ojos así?
solo ojo. Ah, bueno. Entonces vamos a confiar en el proceso, porque ¿qué más queda? Por lo menos esos ojos hacen que el dibujo se vea un poquito más adorable. Ella está coloreando con los lápices de colores, pero ella dibuja mejor para mí con los posts. Miren ese pelo, qué bendición. Y este es su resultado. Ese no es Thanos, ese es Anos. Parece como un muñequito rockero. Bueno, al parecer en esta ronda ella no va a ser la ganadora. Vamos a ver cómo le queda el dibujo a mi prima mayor, que ella al parecer lo está haciendo en efecto anime. Yo creo que también voy a utilizar ese método. El coloreado para mí le está quedando bastante similar al dibujo. Colorear con marcadores es una bendición. Y eso, que solo tenemos el set de 80 marcadores. Imagínense si tuviéramos los OU de 200 marcadores. Y ella, recuerden que le tuvo que poner el ojo loco a su dibujo. Ay, mi madre. Miren, ay, Dios mío, ¿y qué es? La nariz del dibujo fue lo que me dio más risa. Es mi turno. Y yo espero que no me quede como el de mi prima mayor. El dibujo lo voy a hacer en efecto anime. Busqué una imagen de referencia. Lo coloreé con los colores que uno utiliza para dibujar a Goku en el tono de piel. Entonces, un personaje muy contrario a la personaje que dibujamos del circo digital. La del circo digital era una personaje como tranquila, que no le importaba nada. Y Thanos es un personaje como con una personalidad súper fuerte y llamativa. Bienvenido al mundo de Thanos. Ya ustedes saben, una pregunta, ¿ya ustedes vieron el juego del calamar? Te voy a decir un secreto, yo tampoco lo he visto, pero no se lo digas a nadie. Y después de unos minutos y unos retoquitos, este es mi resultado. El dibujo me quedó un poco cabezón, parece un muñequito de esos que ponen en los carros, pero se parece. Jugador número 230 eliminado. Ya volví, un saludo para Ailene desde Chile. Un saludo para Rodríguez desde Venezuela. Glu, glu. Saludito para Noelia desde Bolivia. Órale, y también para Ian desde México. Esto fue todo, el arte brilló. Con Dibudomi el lienzo se llenó. No olvides suscribirte, siempre hay más. La próxima aventura estará por comenzar. Dibuja, crea